Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El amor prevalece sobre la angustia. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, Dios ama a los que le amamos. Dios honra a los que lo honramos. Invoquémoslo en el día de la angustia y Él nos librará. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 51, del verso 16 al 19. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Mira, aquí le está orando Dios al Señor. Le está orando David al Señor. Y le dice: porque no quieres sacrificio que yo te daría. No quieres holocausto en expiación por mis pecados. Entonces explica, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. La persona que por uso de razón se aflige a causa del pecado. Esa persona que ve que en sus propias fuerzas realmente no puede cambiar y que ve en Dios una solución, una esperanza. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Es el que está arrepentido de verdad. Es el que quiere cambiar y está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Entonces, dice David, te agradarán los sacrificios de justicia. Mira, ¿por qué? Porque una vez una persona que está afligida a causa del pecado, porque por sus propios méritos o fuerza no puede cambiar, está arrepentido y está dispuesto a Dios, entonces con la gracia y la ayuda de Dios, lo que va a lograr es ser una persona justa, una persona correcta, una persona que verdaderamente obre en rectitud. Entonces allí es donde verdaderamente esa persona le va a agradar a Dios. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 34, versos 17 y 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mira, aquí le sigue orando David al Señor y dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón, a los que verdaderamente están afligidos por causa del pecado, de ver que no pueden cambiar. Ahí Dios está cerca. Dice: y salva a los contritos de espíritus, a los que están arrepentidos porque son conscientes de sus malas obras, de sus errores, de sus equivocaciones. Entonces, cuando son conscientes y se rinden delante de Dios a causa del pecado, Dios los salva, los liberta de la esclavitud del pecado. Entonces, ya siendo justos, porque han sido conscientes de sus errores, y ya siendo justos en Dios, dicen: claman y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mira qué bueno es. Escrito está
en el profeta Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira, aquí ya está el propósito de Dios con estas personas, en las que te incluyo y me incluyo yo. Dice aquí a través del profeta Isaías, porque así dijo el alto, el Dios que está por encima de toda su creación, el Dios superior y sublime, el Dios admirable, el que habita la eternidad, el que es el principio y el fin, el que es el primero y estará con los postreros, y cuyo nombre es el Santo, el Dios perfecto, el Dios recto. Yo habito en la altura, dice el Señor, y la santidad. Mira, Dios habita en la santidad. Quiere decir que los ángeles que están a su lado son santos y solamente podrá habitar en medio de nosotros cuando nosotros procuremos esa santidad en Él. Acuérdate que santidad es sinónimo de obrar justicia, de ser personas justas. Y dice que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, el que está afligido a causa del pecado y el que reconoce sus errores por su conciencia y está dispuesto a buscar la ayuda del Señor. Dice, el propósito de Dios es hacer vivir el espíritu de los humildes, porque reconocer es humildad. Y allí es donde Dios, acuérdate que el pecado causa muerte espiritual. Entonces allí es donde el Señor va a hacer vivir nuestros espíritus y va a vivificar el corazón de los quebrantados, de los que sufren malestar por causa del pecado. Entiende, por favor, porque esto es muy importante. Es la única manera de encontrar a Dios en nuestro camino y de vivir ese amor hacia nosotros mismos y practicarlo en nuestro prójimo. Escrito está en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mira, esto es un punto clave para nosotros los cristianos. Dice aquí el profeta Samuel que cuestiona, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en los sacrificios por expiación del pecado, porque eso era lo que se hacía anteriormente, antes de la gracia, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se sacrificaban víctimas animales como expiación al pecado. Entonces dice Samuel, dice que si Dios se complace en estas cosas, como en que se obedezca a las palabras de Él. Y entonces responde: ciertamente el obedecer, escúchalo bien, es mejor que los sacrificios, que cualquier sacrificio. Dios lo único que espera del mundo, lo único que espera de nosotros es que obedezcamos. Porque si obedecemos a Dios en esa palabra justa, nosotros nos vamos a redimir del pecado. Mira, esa palabra, no te olvides que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo y es la única manera de redimirnos. Es por ella y en ella. Y dice que también es mejor el prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso yo no me cansaré de repetir que escuches con atención, que le pongas cuidado a lo que Dios te habla cada día.
Porque si prestas buena atención, de seguro que la misma palabra va a abrir tu entendimiento y va a quedar como una lección aprendida en tu corazón, de lo que difícilmente te vas a olvidar. Escrito está en el profeta Zacarías capítulo 7, verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. Mira, aquí el Señor nos habla a través del profeta Zacarías. Y el profeta Zacarías dice que Dios habló diciendo: juzguemos conforme a la verdad, juzguemos conforme a lo que es razón y a lo que es rectitud. Siempre el juicio, tanto en los jueces del mundo como en los abogados, como en nosotros que somos los que conocemos la verdad de Dios, va a ser siempre en procura de la razón y de la rectitud. Ojalá nunca nos salgamos de esos términos, porque son de Dios y en Él. Y dice: y haced misericordia, porque Dios es misericordioso. Y que esa misericordia sea llena de piedad, cada cual con su hermano. O sea, que tengamos compasión por los que sufren. A los que sufren hay que llevarles la gracia, hay que llevarles el amor, la bondad de Dios por su palabra, para que así mismo salgan de esos tiempos de angustia. Nunca te olvides que nuestro prójimo es considerado hermano en nuestro Señor Jesucristo, y que Dios tiene un propósito con cada persona en el mundo, y que Dios quiere tenernos a cada uno en su reino perpetuamente. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 65, verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Mira qué bendición tan grande. Vuelve y nos habla aquí a través del profeta Isaías. Dice que el que se bendijere en la tierra, o sea, la única manera de nosotros verdaderamente hallar bendición, dice, es en el Dios de verdad. Mira, porque las bendiciones en Dios no añaden tristeza, que es lo que pasa al mundo. Ellos mismos se procuran la bendición, pero el mismo pecado, las mismas angustias, aflicciones, desgracias, adversidades les causan tristeza. Con nosotros es diferente, ¿no? La felicidad de Dios, la bendición de Dios no nos va a añadir tristeza. Dice, porque las angustias primeras que fueron a causa del pecado serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. O sea, ya el Señor no hay motivo para que Él nos las coloque. Solamente tendremos angustia en los momentos de prueba, porque Dios necesita probar cómo están nuestros corazones en obediencia. Pero de seguro que esas pruebas y esas angustias las pasaremos en triunfos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén.